Con nosotros a nuestra siguiente invitada, Marta Escribano, de Salmon Mundi Capital. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo primero que queríamos comentar con vosotros es que esta semana hemos visto esos datos de inflación mejor de lo esperados, ¿no? Teníamos ese CPI, sobre todo la parte general, cayendo más de lo que se esperaba, las subyacentes se mantenían en la expectativa. Por lado del PPI vemos incluso deflación en términos mensuales ayer en Estados Unidos. Pero claro, hoy sorprende ese dato de la encuesta de Michigan, donde vemos que las expectativas de inflación a un año vista vuelven a repuntar. ¿Creéis que la inflación ya se ha resuelto o tenemos que mirar más hacia adelante? Pues bueno, incluso el dato de inflación a nosotros nos parece que es que no es un dato bueno, ¿no? Porque al final, aunque haya subido menos de lo esperado, al final está subiendo y hay que pensar que la inflación es acumulativa y aparte de ello, pues es que estamos en máximos de las últimas décadas, o sea que para nosotros no es un dato bueno. Hay que pensar que al final esto además tiene consecuencias en la economía real, o sea que tanto las empresas como las familias se están viendo muy afectadas, ¿no? Sobre todo por esa pérdida de poder adquisitivo. O sea, parece como que nos quieren vender ahora la idea de va a haber un aterrizaje suave, prácticamente pues no va a haber problemas graves en la economía y eso encima, gracias a ello, pues la inflación va a volver a niveles del 2% y todo va a volver a ser como antes, ¿no? Pero a mí esta retórica pues me parece poco realista. Es verdad que puede haber una recesión, de hecho yo creo que la habrá y probablemente eso provoque una deflación, pero como hemos visto a lo largo de la historia y sobre todo pues en periodos inflacionarios, o sea, que haya momentáneamente o en el corto plazo una deflación no quiere decir que haya acabado con la inflación, o sea, ya pasó en los años 70, ¿no? Puede bajar la inflación y luego volver a repuntar incluso a niveles superiores, ¿no? O sea, con lo cual para mí la inflación, más que pues ser algo que ya es del pasado, yo creo que es muy presente y que probablemente es más estructural de lo que parece. Hay que pensar primero, pues que el daño ya está hecho, ¿no? Al final has tenido una política monetaria muy agresiva durante muchos años, estás invirtiendo muy poco en materias primas y aparte de ello es que los estados siguen con un déficit muy elevado, ¿no? Y aparte de ello, pues hay que pensar que es que los bancos centrales cada vez tienen un trabajo más complicado porque si suben tipos para acabar con la inflación, estamos viendo cómo eso está teniendo consecuencias muy negativas como los problemas que hubo en el sistema bancario, ¿no? O sea, yo creo que llegará un momento, o sea, tarde o temprano, en el que tendrán que pivotar, o sea, dejarán de subir tipos de interés, pero no lo harán porque ya no sea necesario o porque la inflación ya no suba, sino porque al final empiece a haber grietas en el sistema. Muy interesante, Marta, esto, ¿no? Que muchos analistas, de hecho, están comentando, cuidado con creer que el primer shock que se haya resuelto de inflación significa que la inflación estructural también ha terminado, ¿no? Porque al final hay mucho cambio estructural que no hemos tenido en los últimos años. Ese problema en la globalización, ahora mismo esos conflictos geopolíticos, también la falta de inversión en materias primas. Bueno, son muchas cosas y, como bien dices, los excesos que ha habido en los últimos años por parte de los bancos centrales. Arrancando la temporada de resultados, empiezan los grandes bancos bastante mejor de lo que se esperaba, sobre todo JP Morgan. Claro, esto, ¿cómo nos lo tomamos? ¿Creéis que realmente los beneficios que se esperan va a ser lo que tengamos o realmente hace falta una mayor contracción en los beneficios por acción que no está descontada? Pues sí, como tú comentas, es verdad que los beneficios, de los bancos han reportado hoy, Citi y JP Morgan, pues muy buenos resultados, pero o sea, yo creo que hay que estar atento a lo que está pasando, ¿no? Que es esa tendencia de salida de depósitos, sobre todo de bancos regionales. En marzo reportaban que habían salido más de 312 billones de dinero de los depósitos de bancos de Estados Unidos, con lo cual si esa tendencia continúa, desde luego para nosotros, o sea, pienso que es grave, o sea, que puede acarrear problemas en el sistema bancario, ¿no? Y los resultados, pues en general decía FactSet que se esperaba que estos resultados del primer trimestre pues bajaran los beneficios de las compañías del S&P 500 en torno a un 6,8% y esto, el problema es que, claro, sería ya el segundo trimestre consecutivo en el que los beneficios bajan, con lo cual, como decía el jefe de renta variable de una de las grandes gestoras de Estados Unidos, esto implicaría ya que estamos en una recesión atendiendo a los beneficios empresariales, ¿no? Además es que el problema, claro, es que las empresas a día de hoy se están enfrentando a retos muy importantes, ¿no? Como son pues esas subidas de costes por la inflación
o por ejemplo pues la disminución de la demanda por parte de los consumidores e incluso pues la capacidad que van a tener las empresas de financiarse, ¿no? Porque al final financiarse va a ser cada vez más caro y cada vez más difícil. De hecho, en Estados Unidos, si miramos las 2 últimas semanas, los préstamos bancarios han bajado en torno a 100.000 millones de dólares. Y luego otro aspecto que es importante es mirar los márgenes empresariales, porque ahora mismo están prácticamente en máximos, o sea, en unos niveles que no se veían de la década de los 50. Y claro, como dice Hashman, el problema de los márgenes empresariales es que es una variable que históricamente es de las que más revierte a la media, ¿no? Si, por ejemplo, nos fijamos en las épocas de recesión, han bajado de forma muy fuerte. Por ejemplo, en la crisis de 2008 llegaron a bajar un 50%, pero incluso en la crisis del año 2000 llegaron a bajar entre un 60 y 70%. Y luego, claro, si juntas que hay fundamentales que no son buenos, más que tenemos valoraciones en algunas partes excesivas, pues desde mi punto de vista creo que sí que vamos a ver caídas en el mercado, ¿no? Lo que no quiere decir que a día de hoy pues sí que haya oportunidades e incluso pueda haber pues activos o sectores que lo puedan hacer bien si el mercado cae o si hay una recesión. Muy interesante, Marta, efectivamente. Muchos cuestionaban si realmente está esperada ya por esos múltiplos forward que estamos viendo, la caída en los beneficios que vamos a tener en los próximos 12 meses. Todo esto, de hecho, comentabas, la parte importante es la demanda. Hoy teníamos ventas retail en Estados Unidos, caían un 1% ya en este mes. Así que no parece que pinte muy bien la cosa en cuanto a demanda tampoco. Por otro lado, ¿cómo enfoca esto el inversor? Claro, has dicho inflación estructural que posiblemente se mantenga alta en los próximos años, un crecimiento moderado, por lo menos en los beneficios empresariales. ¿Qué activos busca el inversor? En este caso, ¿qué hacéis vosotros? Pues, hombre, yo creo que ahora mismo uno de los activos más claros puede ser el oro, ¿no? Que está empezando a demostrar que puede ser un buen activo en estos momentos. De hecho, pues ha tocado este año ya máximos pues, en libras, en yenes, en rupias incluso, y hemos visto cómo pues, en el dólar y en el euro está a punto de tocar máximos históricos, ¿no? Lo bueno del oro es que hay noticias ahora mismo, bastantes noticias que refuerzan la tesis del oro. O sea, por ejemplo, la demanda está siendo muy fuerte. De hecho, el año 2022 fue la mayor demanda de la última década y 2023 también ha empezado con una demanda muy fuerte. Los bancos centrales, por ejemplo, pues están también haciendo compras masivas. Llevaban 20 años siendo vendedores netos de oro y ahora, sin embargo, pues llevamos ya casi 13 años siendo compradores netos, ¿no? Luego también nos estamos encontrando con compañías que venden monedas y lingotes a clientes retail, que, por ejemplo, en Estados Unidos pues están diciendo que las ventas les están aumentando entre un 200 y un 400%, ¿no? Sobre la media de lo que ellos solían vender diariamente. Y esto pues también es importante porque ellos decían que la mayoría de sus clientes reportaban como que lo hacían para poder salir del sistema bancario, ¿no? Y luego también tenemos la inversión financiera, ¿no? Que serían los ETFs de oro, y ahí también es verdad que la demanda había estado, había sido menor, pero sin embargo en el mes de marzo ya hemos visto cómo ha habido la primera entrada, o sea, las primeras compras netas en ETFs de oro de los últimos 10 meses, ¿no? Lo bueno es que es destacable que China pues también está teniendo una demanda fuerte de oro, e incluso pues había un dato interesante que en Baidu, que como sabéis pues es el Google de China, las búsquedas de oro habían aumentado exponencialmente, y esto es positivo porque al final Asia a día de hoy pesa muy poco en los ETFs de oro físicos, o sea, porque prácticamente pues es Norteamérica y Europa, ¿no? De todas formas, yo creo que hay que estar atentos también a esa capacidad que tienen a día de hoy los bancos centrales de seguir subiendo tipos, porque desde luego si los tienen que pausar, como ya lo ha hecho pues el Banco Central de Australia, el de Corea, por ejemplo, también, o incluso pues el otro día en las minutas de la FED pues se dijo también que a lo mejor tenían que pausarlo, pues eso desde luego podría ser muy positivo para el oro. Efectivamente, ¿no? Esos tipos reales a la baja y el oro reaccionando bien, ¿no? Cubriéndonos un poco ante el fallo de esos bancos centrales por realmente solucionar este tema que, como bien dices, Marta, puede ser estructural y quedarse años con nosotros. Por último, comentabas que este escenario de beneficios no es del todo bueno. Claro, el SP500 y los índices generales están rebotando, las megacaps están liderando este movimiento, vuelve a haber entradas fuertes en sobre todo las tecnológicas, comunicaciones y demás.
Y mi pregunta es, si el mercado volviese a girarse en el medio plazo, claro, ¿cómo podemos protegernos como inversores en esta situación un poco de incertidumbre? Hombre, pues yo diría que la respuesta principal es gestionando el riesgo, ¿no? Por ejemplo, Seth Klarman, ¿no?, que escribió en la última carta que escribía a sus inversores, decía que en los últimos años hemos vivido como si fuera una fantasía financiera, ¿no? Y al final hemos tenido capital ilimitado y además ha sido a un coste muy bajo, artificialmente bajo, ¿no? Entonces, en su misma carta él decía, el problema es que un auge económico basado principalmente pues, en políticas monetarias expansivas tiene las semillas de su propia destrucción, ¿no? Hemos vivido unos años en los que pues, gestionar el riesgo parecía pues, una pérdida de tiempo o una pérdida de recursos, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso se ha acabado, ¿no? Que hemos cambiado de fase y que probablemente a partir de ahora, fuera de ser una pérdida de recursos, al revés, la gestión del riesgo va a ser un pilar fundamental a la hora de asesorar o gestionar carteras, ¿no? Y pues hay muchas formas de gestionar el riesgo. Por ejemplo, se pueden tener coberturas, ¿no? Si baja el mercado, pues que te protejan. O, por ejemplo, pues comprar acciones defensivas, ¿no?, que generen mucha caja independientemente de en qué parte del ciclo estemos. Yo, desde luego, no tendría empresas pues con mucho apalancamiento, ¿no?, porque al final, pues si tienes mucha deuda, la compañía puede, en un evento puede tener problemas de liquidez. O, por ejemplo, también es interesante, como decíamos, activos que se puedan comportar bien en recesión, como puede ser el oro, ¿no? De todas formas, para mí siempre lo fundamental es tener una cartera pues, que sea equilibrada y que pueda navegar bien pues, en los diferentes escenarios que podamos vivir ahora. Pues nos quedamos con todas estas claves. Marta Escribano, de Salomon Mundi Capital, muchas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Muchas gracias a ti.